Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén por ahí. Hoy estamos con esta nueva información sobre el quetzal y las aves mayas. Mi nombre es Karina. Hola y bienvenido, mi nombre es Iván Gama y nos da mucho gusto poder estar compartiendo ya este quinto día de la onda encantada del mono magnético azul. Bueno, pues qué gusto. Hoy vamos a hablar del quetzal y de las aves mayas. Vamos a iniciar que, bueno, estas aves estuvieron presentes muchísimo en la cultura maya. Ahorita les vamos a presentar la información que preparamos el día de hoy para ustedes. Bueno, ahí está, si ustedes pueden ver en la imagen, que había muchas representaciones de personajes con alas como aves. También había representaciones de hombres pájaro. Y bueno, todo esto es una característica arqueológica de Tulum. Tulum es una zona arqueológica. Y bueno, obviamente aquí en este punto en Tulum era donde estaban representadas estas aves. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, ahí podemos ver la zona arqueológica de Tulum. Imágenes de Tulum, precisamente. En la primera imagen podemos ver, eh, están precisamente a las orillas del mar. Y digamos, hay una playa, un acantilado en este sentido. En la parte central vemos una figura, obviamente una imagen en la cual está pues moldeada una imagen alada. Y obviamente vemos otra imagen también, otra cara posterior precisamente de Tulum. Aquí, si ustedes se dan cuenta, están a lo alto, es decir, a lo alto y de vista principal tienen al mar, tienen al océano, tienen propiamente el cielo. Es decir, podríamos hasta poder sentir que en determinado momento ahí esa posición es una posición muy similar a la de un nido en determinado momento. Si tomamos la consideración de una ave, tomamos la consideración, por ejemplo, de una águila, es decir, si ustedes se dan cuenta, obviamente un águila tiene que estar en un lugar alto y obviamente como es un ser volador, pues obviamente tiene que tener inmediatamente el precipicio o el vacío propiamente para poder despegar. Sí, y es muy importante porque esto que decían, porque en Tulum es un área que está abierta al mar. Es un lugar también donde se vio presencia de aviares, de seres aviares, y obviamente fue representado con estas esculturas. Fue un lugar donde nosotros hasta cierto punto sentimos que fue un lugar en donde llegaban y bajaban de su nave espacial seres pertenecientes a los aviares, ¿no? Nosotros podemos a lo mejor recordar y tener relación con algunos aviares en Egipto, pero bueno, aquí en Mesoamérica también hubo esta presencia de seres aviares y sobre todo fueron representados en esculturas como la imagen que está en el centro y ellos estuvieron en esta zona, en Tulum. Aquí recordemos algo bien importante. Cuando hablamos precisamente de esculturas y que tienen alas y que tienen rostros de aves, pero tienen cuerpo humano, esa parte que en determinado momento, ese gradiente cognitivo, no nos permite siquiera pensar que era un ser con cuerpo humano, con rostro o cabeza de ave y alas, con posibilidad obviamente de volar. Es decir, aquí cuando hablamos ya de estas razas aviares, estamos hablando de que había comunicación y habitaban y estaban coexistiendo razas voladoras con obviamente seres, digamos, que habitaban tierra. Sí, entonces por eso es importante hablar precisamente de que, bueno, se encontraron estas esculturas, pero no sabían y le llamaban hombres pájaro. Y obviamente pues nos los trataron de representar los artistas mayas de aquel espacio-tiempo en esculturas, pero nunca lograron saber realmente por qué eran tan parecidos a las aves. Entonces, bueno, pues esta es la primera información que les queremos compartir y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el quetzal. Entonces, bueno, ahorita en esta siguiente imagen, ustedes, bueno, pueden ver ahí un quetzal, que es un ave muy colorida, muy hermosa. Y bueno, el quetzal es visto y considerado un ave con origen divino para los mayas. Su nombre proviene del náhuatl quetzali, que quiere decir hermoso, bello o sagrado. Y bueno, ya después van a ver, más adelante vamos a hablar un poquito más de Quetzalcóatl, que bueno, tiene mucho que ver con toda esta información sobre los quetzales. Eh,
Obviamente hay más aves. Ahorita les vamos a comentar que no solo el quetzal era el ave más importante aquí para los mayas. También otras aves sagradas son, por ejemplo, la guacamaya, ese en territorio de Guatemala. También tenemos los colibríes, eran encarnación de guerreros muertos. Es decir, aquí si se dan cuenta, hay una relación directa con un ser alado y obviamente una relación directa con en determinado momento con personas, seres que eran humanos alados. Sí, y entonces también darnos cuenta que durante la época prehispánica el quetzal estuvo asociado directamente con Quetzalcóatl. Nosotros vamos a hablar un poquito más adelante, pero Quetzalcóatl es el nombre que le dieron en la cultura mexica, los mexicas. Los mayas le dieron el nombre de Kukulcán. Entonces también, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, que en realidad es lo mismo, nada más que, bueno, dependiendo de cada cultura le dieron un nombre distinto, pero aquí en territorio maya su nombre es Kukulcán y bueno, era representado como la serpiente emplumada. Exacto, precisamente esa característica, ustedes pueden averiguar si es eso. Precisamente en Chichén Itzá hay una pirámide, la cual obviamente tiene figuras de una serpiente, la famosa serpiente emplumada, que dependiendo las fechas y las horas, hace parecer los movimientos del sol que una serpiente va descendiendo a través de toda la orilla de la pirámide. Entonces aquí se dan cuenta de que todo absolutamente está sincronizado, todo estaba colocado en una posición en la cual fuera literal. En una transmisión anterior les comentaba que todo ha estado rodeado de simbolismos, todo ha estado rodeado de eh, visiones que parecen ser. No, aquí en determinado momento todo lo que se ha comunicado, todo lo que quisieron comunicar ellos y transmitir era totalmente literal. Lo que veían eran lo que registraban. Así como cuando hablamos de Pacal Botán, toda ese grabado en esa tumba o en esa nave era literal lo que en determinado momento estaba viendo él o la persona que estaba grabando. Exactamente lo mismo. Entonces, precisamente para este tiempo, eso es lo que nosotros necesitamos, que ese gradiente cognitivo y conciencial pueda permitir esa trans, transmisión, esa comunicación de esa información, porque al final del día la tenemos nosotros grabadas dentro de nuestro ADN. Exactamente. Y bueno, les voy a leer un poquito esta frase que encontramos. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de la cultura maya, cuando el dios creador Kukulcán y Tepeu, dios del cielo, decidieron dar vida a las aves, soplaron sobre el árbol de Guayacán. Como consecuencia, las hojas azul verdoso del guayacán de este árbol se dispersaron en el viento y se transformaron en el pájaro quetzal. Bueno, es una información que viene en el Popol Vuh y ahí habla un poco de cómo fue esta creación que hizo Kukulcán y Tepeu, el dios del cielo, para dar vida a las aves y de ahí nace lo que nosotros conocemos como quetzal, como esa hermosa ave colorida quetzal. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, pues aquí tenemos la imagen del penacho de Moctezuma que propiamente se genera también con ese plumaje de esta maravillosa ave, de esta hermosa ave, precisamente el quetzal. Esta imagen, obviamente, esta fotografía se encuentra en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Obviamente es una réplica, porque como todos sabemos desde hace mucho tiempo, el original, el penacho original, se encuentra en Austria. No me cabe en la cabeza cómo es que todavía continúa ahí, sabiendo que pues obviamente es algo que no pertenece al lugar, a las personas, y bueno, ahí está. Pero bueno, aquí tenemos una réplica y pues para que ustedes se den cuenta lo majestuoso que en su momento era y el significado y el valor tan alto en cuestión de vida de un ser como el Quetzal. Sí, y bueno, este penacho de Moctezuma no pertenece a la cultura maya, es de la cultura mexica, pero quisimos nosotros compartirlo con ustedes porque para todos los mesoamericanos, para todas las culturas mesoamericanas, el plumaje del quetzal era considerado una moneda de cambio y era muy codiciado, muy codiciado.
los mexicas hicieron este penacho de plumas de quetzal. Por eso se nos hizo importante compartirlo y decirles que, bueno, dentro de la Mesoamérica, los mexicas hicieron este tipo de trabajos. Ahora, también las plumas de quetzal fueron empleadas para confeccionar este tipo de indumentaria para los gobernantes, para los sacerdotes. Y bueno, también hubo pues sí, ciertas sanciones que hubieron. Exacto, obviamente cuando hablamos de esto, si pensamos con el constructo mental de este tiempo, obviamente este quetzal para desarrollar estos trabajos no era cazado, no era eliminado, sino simplemente se aprovechaba la temporada de reproducción para que esas plumas se retiraran. Y obviamente el quetzal posteriormente era puesto en libertad. Y ya que el matar a un quetzal era considerado un crimen y obviamente merecía la pena de muerte el siquiera eliminar este animal. Sí, es importante compartir esto porque ahorita nosotros lo veríamos como que hubo algo, pues sí, en contra de los quetzales, pero en realidad cuando ellos estaban en esta época de reproducción, era que se tomaban las plumas que iban cayendo de los quetzales, las tomaban y bueno, realizaban estos ornamentos. A los quetzales, como les comentamos, son animales sagrados, son animales divinos para los mesoamericanos, para los mayas principalmente, y bueno, obviamente que si tomaban a un quetzal o hacían algo con el quetzal era pena de muerte. Entonces, bueno, quisimos nada más compartir que este hermoso penacho está en Austria, que se lo llevaron cuando fue la conquista, vinieron obviamente también otros países aquí, no solamente los españoles, y bueno, el penacho está ahí en Austria. Esta es una réplica que también está en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues esta es la información que tenemos sobre el quetzal, todo lo que va alrededor de este animal hermosísimo. Y bueno, más adelante vamos a compartir Quetzalcóatl y Cuculcán, porque como les compartimos, Quetzalcóatl es para los mexicas, es el nombre que le dieron los mexicas, y Cuculcán es el nombre que le dieron los mayas. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero sí teníamos que hablar y dar contexto y hablar un poquito más sobre el quetzal. Exacto. Y más que nada, precisamente, hoy hablamos de las aves, precisamente hoy águila. ¿Qué sucede? Aquí ya precisamente nosotros compartimos la información y ya de ustedes lo que les resta es simplemente activar esas memorias. Lo que les resta precisamente es encontrar ese punto de unión en todo lo que es y fue a todo lo que en este momento ahorita tenemos concepción. Ese gradiente cognitivo nos va a permitir lograr a embonar un tiempo-espacio con el tiempo-espacio de ahora. Y obviamente ese gradiente consciencial nos va a permitir darnos cuenta que nosotros estamos precisamente en ese hilo conductor entre un tiempo-espacio y otro. Exactamente. Y bueno, pues qué gusto que estuvieron por ahí. Les mandamos un abrazo, un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana compartiendo la información. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Bonito día, un abrazo y nos vemos.